la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo en octubre de 2009, en reemplazo de la vieja Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido instituida como decreto ley por la dictadura en el año 1980. Sin embargo, el Grupo Clarín, defendiendo con uñas y dientes intereses y privilegios conquistados en años de pactos con gobiernos constitucionales y militares, impugnó sistemáticamente la aplicación de 4 artículos de la ley mediante sucesivas medidas cautelares. Hasta que finalmente, el 29 de octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo final que determinó la validez de los 4 artículos en cuestión y la constitucionalidad general de la ley. Pero, ¿qué pasó hasta ahora con la Ley de Medios Audiovisuales? Está presentado el tema y para hablar sobre esto con 2 especialistas, cada uno en su rama, en su disciplina, estamos con Martín Becerra. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Gracias. Martín es doctor en comunicación por la Universidad de Barcelona, docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Quilmes, investigador del CONICET y es autor de varios libros donde trata y estudia en profundidad el tema de la economía política de los medios de comunicación. Concretamente, ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué balance hacen ustedes de estos casi 6 años que fue promulgada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Bueno, Martín, vos lo venís estudiando más en profundidad todavía. Bueno, yo creo que son 6 años de un debate político y social bastante inédito, un poco más de 6, porque el debate comenzó año y medio antes de que el Congreso aprobara la ley, sobre temas de regulación de medios, un poco sobre la propiedad del sistema de medios, que, bueno, eso es bastante interesante porque agrega un tema al debate público que en general era bastante tabú, sobre todo para el sistema político, para la élite política, periodística, digamos, era un tema que no se abordaba masivamente, quiero decir, públicamente. Y eso cambió. Ahora, la ley tiene objetivos que son bastante claros, más allá, digamos, de cuál sea la resolución técnica que los artículos de la ley plantean para alcanzar esos objetivos. Los objetivos que tiene son muy claros, desde mi punto de vista son buenos objetivos de política pública, como ser disminuir la concentración de la propiedad de los medios, darle un mandato a los medios estatales para que sean públicos y no gubernamentales, asignar un 33% del espectro radioeléctrico para que organizaciones sin ánimo de lucro, así las define la ley, o sea, medios comunitarios, pero también fundaciones, sindicatos, etcétera, puedan acceder a la titularidad de medios de radio y de televisión, básicamente, y cuotas de producción nacional, independiente, propia, según el nivel de medio del que hablemos. Todos estos objetivos me parecen loables, digamos, contrastan mucho con lo que viene sucediendo en la estructura del sistema de medios en el país. Ahora, en cualquiera de estos objetivos, ya vamos a alcanzar los 6 años desde que el Congreso aprobó la ley. Creo que está claro que estamos muy lejos de cualquiera de ellos, muy lejos. En algunos casos no se hizo nada, en otros se hizo muy poco. Y en el medio están estos 6 años, en donde efectivamente hay grupos multimedios, básicamente Clarín, que interpusieron acciones judiciales. Era previsible que lo hicieran, digamos. Vivimos en un país en donde desde hace décadas hay una concentración de medios. Es lógico que los que se beneficiaron con esa situación interpongan acciones para preservar sus beneficios. La Corte Suprema, como decía el video, en 2013 se expidió, dijo que la ley es completamente constitucional. El Grupo Clarín estaba adecuándose a la ley en un marco medio engañapichanga, digamos, quiero decir, como se adecuan los grupos en un país como la Argentina cuando tienen que adecuarse, que es muy pocas veces. Junto con otros grupos presentó su plan. Todos los planes presentados, desde mi punto de vista, tienen muchos problemas si uno se pone riguroso en su evaluación, pero significaba, digamos, un lento acomodamiento al nuevo marco legal. Y el gobierno decidió el año pasado, después de aprobarle, de aceptarle el plan de adecuación, decidió, sabiendo que eso implicaba una nueva judicialización del plan del Grupo Clarín, decidió
rechazárselo, después de 10 meses en donde estuvo vigente ese plan. 5 años después llega la ley Argentina Digital. Que ahora te voy a preguntar a vos precisamente qué significa eso, porque en tu libro vos decís dos cosas, muchas cosas, pero hay dos que son muy interesantes, que es que el periodo kirchnerista no se puede desprender o no se puede desligar de todo el proceso anterior, hablando de los 30 años, ¿no? Del 83 para acá, y que este sería el periodo, estos últimos años, de concentración convergente. O sea, sí, contrariamente al discurso, sí, se produjo un proceso de concentración mayor. Y la ley Argentina Digital, como otras medidas, ¿no? Porque yo también había notado qué se hizo con la televisión digital abierta, el tema de la venta de Telecom a Fintech, que es un grupo asociado a Clarín. Bueno, ¿qué análisis haces de este proceso en clave de esto, ¿no? De concentración convergente? Sí, efectivamente. Yo creo que en parte de lo que vos planteás y lo que decía Tomás, se puede ver, yo creo que se puede historizar la estructura del sistema de medios o cómo observamos el comportamiento del sistema de medios en un plano más amplio, ¿no? No solamente el kirchnerismo, sino desde el 83 y hasta acá, pensando en qué formas tuvo la concentración de ese sistema. Digamos, tuvo una concentración multimedios expansiva durante la década durante las dos presidencias de Carlos Menem. Claro. Tuvo, y parte de la Rúa, digamos, hasta el derrumbe del gobierno de la Alianza. Tuvo una concentración defensiva muy bien expresada con esta ley que se llama Ley Clarín, porque es la Ley de Preservación de Bienes Culturales del año 2003, pero que no es solo, no fue hecha solo a la medida de Clarín, sino también a la medida de Telefónica, de Haddad, o sea, de varios operadores del sistema privado en aquel momento. Seguro, Clarín era el más grande, ciertamente. Y habla de las deudas más importantes, sí, claro. Pero quiero decir, benefició a muchos, claro, no solo, también a Clarín, sí, desde luego. Esa fase de concentración defensiva, digamos, son muy expresivas de esa fase la extensión de licencias que decidió Néstor Kirchner para el Grupo Clarín y para Telefe en diciembre de 2004, el decreto 527 donde amplía para todos los grupos de medios 10 años de extensión de licencia en mayo del año 2005. Es decir, hay muchos indicadores que abonan esta idea de que hay una concentración y que el Estado produce política, emite regulación en función de que estos grupos privados no queden desguarnecidos frente a la crisis o a la recomposición de su nivel de rentabilidad post-crisis de 2001-2002. Y yo creo que se abre una especie de paréntesis en esta situación a raíz del enfrentamiento entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín 2008-2009. La ley de medios expresa ese paréntesis. Y ya en los últimos años el crecimiento de Cristóbal López, el robustecimiento de la posición de David Martínez del Fondo Fintech, que además es uno de los tenedores de deuda argentina, externa argentina, el crecimiento de otros grupos y de Telefónica mismo, la aprobación del plan de adecuación de Telefe, Telefónica a la ley audiovisual y sobre todo esta ley que se llama Argentina Digital, que es de diciembre del año pasado, de 2014, son expresión para mí muy clara de que ese paréntesis, si existe, digamos, en mi análisis existe, pero bueno, se terminó, y que el gobierno de manera muy expresa, muy taxativa, ha optado por avalar una nueva fase de concentración, que es esta fase de concentración convergente, en el sentido de que son grupos que ya no son grupos multimedios únicamente, ya no es el dueño de un canal de televisión que, o sea, murió Romay, ¿no? Digamos, no es solo Romay, que claro, tenía bueno, un teatro, una radio, un canal de televisión, empresarios nacionales. No. Esto es un nivel de concentración que incluye al sector de telefonía fija, móvil, conexión a internet, o sea, telecomunicaciones, medios de comunicación, actividades financieras, bancarias, que además tienen una lógica de rentabilidad más cortoplacista, distinta de la lógica de funcionamiento económico del sector de medios, lo cual seguramente impacta en la cuestión de los contratos laborales, claro, porque el comportamiento económico de esos grupos es diferente. Romay era autoritario, Héctor Ricardo García, son tipos que, sistema de medios tradicional, autoritarios, ¿no? Pero te negociaban con la comisión interna. Creo, corríjanme si me equivoco, ustedes saben del tema. Me parece que estas sociedades anónimas de capitales que cuesta identificar tienen un comportamiento distinto. Es interesante porque
con la ley de medios hubo un debate público, ¿no? Donde todo el mundo hablaba, se transmitían casi en cadena nacional los debates, y sin embargo con la ley argentina digital que se votó en diciembre fue algo muy express, y sin embargo vos planteás que es una ley superadora, si se quiere, en términos de concentración, a gran parte de lo visto antes. Explicá brevemente qué significa la ley argentina digital, porque justamente quien esté mirando posiblemente no tenga ni idea de lo que se trata. Sí, la ley argentina digital autoriza niveles de concentración cruzada que la ley audiovisual no autorizaba. Claro. Permite que las telefónicas compren medios audiovisuales, exploten, digamos, intereses en el sector audiovisual, algo que la ley audiovisual, por el motivo que vos señalaste, no permitía. Permite la extranjerización. Es absolutamente ambigua en términos de concentración. Quiero decir que si el PTS llegara a tener una posición de gobierno y mayoría en la AFTIC, que es el órgano de aplicación de la ley, probablemente, tal como está redactada, podría utilizar la ley para disminuir el nivel de concentración privada. Pero si ¿en manos de Scioli? En manos de Scioli o de Macri, probablemente la misma ley, sin tocarle una coma, permita niveles de concentración mayores de los que todavía hoy existen, ¿no? Porque es una ley muy ambigua. Dice, cuando haya posición significativa de mercado, y la ley no dice que es posición significativa de mercado, entonces el regulador podrá actuar para disminuirla. Bueno.